Buenas tardes, constituidos en la sala de audiencias, quinto juzgado de investigación preparatoria para llevar a cabo una audiencia de control en el cuaderno de debate 1761-2018-0, programada para el día de hoy, 22 de julio del 2019, a horas 3 de la tarde. Se deja constancia que la audiencia está siendo grabada en audio y video y que está empezando a esta hora porque la audiencia anterior se ha superado en el límite de 5 minutos. Acreditación, señorita fiscal. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Evelyn Lorena Lamadrid Vence, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con domicilio procesal en Girón José Olaya, número 183, tercer piso, con correo electrónico femasanta@gmail.com, teléfono celular 9651-53698 y casilla electrónica 61301. Señores magistrados, buenas tardes. Representante del Ministerio Público, la Defensa Técnica y los demás presentes. Quien la saluda es abogada Marta Solís, en representación del Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, con casilla SINOE 614 y domicilio procesal en Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima. Muy bien, doctores. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señores colegas. Por la defensa del señor Marco Antonio Jamanca, el doctor Oscar Núñez Vela, con registro del Colegio de Abogados 62020 y los demás datos que están consignados en autos. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos los asistentes. Como interconsulta, el doctor Oscar Nieves, Julio Pacheco Malpartida, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 65209 y los demás datos consignados. Buenas tardes, señor juez, señorita fiscal y con todos los presentes. En esta oportunidad, asumiendo la defensa técnica del tercero civilmente responsable, Sustainable Fishing Resource, el abogado Jorge Conde Reyes, con registro del Colegio de Abogados de Huaura, número 692, casilla electrónica 101542 y domicilio procesal ubicado en la avenida Bolognesi, número 453, oficina 303, Chimbote. Estamos todos presentes. Vamos a ceder la palabra a la señorita fiscal para que realice su requerimiento. Antes de eso, perdón, nos quedamos. En la audiencia anterior declaramos sobreseído un delito. ¿Ha sido notificado a ustedes? ¿No han impugnado esa decisión? No. Muy bien, entonces declaramos consentida la resolución anterior. Señorita fiscal, Muchas gracias, señor. Efectivamente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, de conformidad con el artículo 349 del Código Procesal Penal, formula requerimiento acusatorio contra Marco Antonio Jamanca Vega en su condición de representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources, SAC, en calidad de autor por la comisión del delito de extracción ilegal de especies acuáticas tipificada en el artículo 308b del Código Penal, concordante con el artículo 314a del Código Penal. Los hechos en materia de nuestro requerimiento son los siguientes. Mediante informe 013-produce/DTS-A Urbina N1 de fecha 28 de noviembre de 2014, que ha sido emitido por el Ministerio de la Producción, específicamente por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, concluye que la empresa Sustainable Fishing Resources ha incurrido en infracciones administrativas por realizar actividades pesqueras de extracción de recursos sin la autorización correspondiente. ¿En qué día? El día 10, el día 22 al 26, del 28 al 30 de junio del año 2014, el primero, el 2, del 7 al 10, del 18 y 19 de julio del mismo año, las cuales se encuentran tipificadas en el inciso 1 y 2 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca y sus modificatorias, Decreto Supremo 015-2007-Produce y Decreto Supremo número 008-2013-Produce. Es así que se emitió dicho informe a través de la evaluación del oficio número 10-171-2014-Produce/IMP
y el oficio número DEC-10-2014-produce/IMP remitido por el Instituto del Mar del Perú, en donde se desprende pues que las embarcaciones pesqueras LIAF con matrícula CO 38046-TM Enterprise con matrícula CO 37808-PM Pacific Champion con matrícula CO 33547-PM Pacific Voyager con matrícula CO 41331-PM Pacific Hunter con matrícula CO 3093-PM realizaron la captura del recurso hidrobiológico pota o calamar gigante en la zona de la Convención de la OROP los días antes ya mencionados. Y según información del portal web de Produce, dichas embarcaciones solo están autorizadas a realizar actividades extractivas de los recursos transzonales Juguet y Cabal en la zona del alta mar al amparo del Decreto Supremo número 022-2009-Produce. Es por este motivo que el Procurador Público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente procede a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por el delito de extracción de especies acuáticas contra Marco Antonio Jamanca Vega en calidad de representante de Sustainable Fishing Resources. Los elementos de convicción que sustentan... Antes que empiece con los elementos de convicción, yo siempre he dicho, el hecho imputado no puede, digamos, es inamovible. Usted ha detallado los hechos imputados, lo enmarcamos, y ahí quedan los hechos imputados, y ahora sí pasa a los elementos de convicción. ¿Es así? Muy bien. Sí. Ya enmarcamos, el hecho imputado es eso. Ahí no, en el hecho imputado no aparece la embarcación de Almaizajao en ningún momento. No. Bueno, yo estoy marcando bien los hechos imputados. Sí. Ya. Elementos de convicción, contamos con los siguientes. En el curso de las diligencias se llegó a recabar a lo largo de la investigación preparatoria lo siguiente. Contamos con la partida registral número 12789187, en donde se da cuenta que la embarcación pesquera Liaf de matrícula CO 38046 fue adquirida por la empresa Sustainable Fishing Resources el 28 de junio del 2010. La partida registral número 12826313, donde la empresa Sustainable Fishing Resources adquiere la embarcación pesquera Enterprise de matrícula CO 37808-PM con fecha 7 de marzo del 2012. La partida registral 12564774, la empresa Sustainable Fishing Resources adquiere la embarcación pesquera Pacific Champion de matrícula CO 33547-PM de fecha 14 de julio del 2010. La partida registral número 12505-582, la empresa Sustainable Fishing Resources adquiere la embarcación pesquera Pacific Voyager con matrícula CO 31194. La partida registral 12510924, la empresa Sustainable Fishing Resources adquiere la embarcación pesquera Pacific Hunter de matrícula CO 30903-PM. Así también hemos recabado el oficio número 2879-2014-DGCHD-DFCHD, donde la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directa, el 30 de octubre del 2014, informa al señor Marco Antonio Jamanca, representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources, que la Dirección General le comunicó mediante oficio número 2809-2014-produce-DGCHD de fecha 23 de octubre, que no existe impedimento alguno para que su representada realice actividades extractivas en la zona de alta mar sobre recursos calamar gigante y pota bicingerría, precisando además que a partir de la comunicación del oficio número 2809-2014 se encuentran autorizadas en enarbolar el pabellón nacional y puede realizar actividades extractivas de los recursos de pota bicingerría en la zona de alta mar de las embarcaciones Pacific Voyager, Liaf York, Pacific Hunter, Pacific Champion y Enterprise. Así también contamos con el oficio número
DEC-100-171-2014-produce/IMP de fecha 24 de julio del 2014, en el cual el Instituto del Mar Peruano remite al Director General de Supervisión y Fiscalización las copias de los reportes de captura en alta mar de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional correspondiente del 22 de junio del 2014 al 12 de julio del 2014. Contamos con el formato de reporte de capturas en alta mar de las embarcaciones pesqueras nacional de Liafyo, donde realizó la captura, concentración de los recursos hidrobiológicos calamar gigante en 33.000 kilos. El formato de captura en alta mar de embarcaciones pesqueras nacional de fecha 29 de junio del 2014 de la embarcación pesquera Liafyo, donde realizó la captura de 39.775 kilos del recurso hidrobiológico calamar gigante. El formato de reporte de captura en alta mar de embarcaciones pesqueras de bandera nacional del 6 de julio del 2014 al 12 de julio del 2014 correspondiente a la embarcación pesquera Liafyo, donde consta la captura de 59.925 kilos del calamar gigante. También hemos recabado el oficio número PSD-100-420-2014-produce/IMP de fecha 8 de agosto del 2014, mediante el cual IMARPE informa a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización que la persona de Jorge Almeida Castilla estuvo a bordo de la embarcación Liafyo. Él informó al IMARPE que el 8 de junio dicha embarcación realizó actividades de pesca de captura de calamar gigante. También contamos con la resolución del Consejo de Apelaciones de Sanciones número 764-2006-produce/CONAS de fecha 15 de diciembre del 2016, emitido por el Consejo de Apelaciones de Sanciones del Área Especializada de Pesquería del Ministerio de la Producción, donde señala los hechos que habrían infringido la empresa Sustainable Fishing Resources al realizar la extracción del recurso hidrobiológico Potis y calamar gigante y no contaban con la autorización por parte de dicha entidad, y fundamenta dichos hechos. También contamos con el oficio número 1053-2018-C.R.N 7 en romanos /ORCH/OVM de fecha 19 de junio del 2018, remitido por SUNAR, la zona registral número 7, sede Huaraz, en donde nos proporciona la copia literal de partida número 1231-2764 del registro de personas jurídicas, en donde la persona de Francisco Javier Panía Guajara, en representación de Sustainable Fishing Resources, otorga poder a favor de Marco Antonio Jamanca Vega. Copia federativa del informe legal número 1427-2016-produce/DGC-C Domínguez de fecha 6 de marzo del 2016, elaborado por la Dirección General de Sanciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, con el cual concluye que la empresa Sustainable Fishing Resources, con RUT 2052-19-35082, de propietaria de las embarcaciones pesqueras Liafyo, Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager y Pacific Hunter, incurrió en las infracciones de realizar la extracción de recursos no autorizados en su permiso de pesca, tipificado en el numeral 2 del artículo 134 del Reglamento General de Pesca. Copia federativa del memorándum número 36-2016-produce/DGCHD-DPSHD de fecha 6 de enero del 2016, elaborado por la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo, en donde informa el transbordo de las embarcaciones de bandera nacional y nos informa sobre las embarcaciones que realizaron el transbordo del recurso hidrobiológico POTA entre los meses de junio a julio del 2014. También contamos con la copia del oficio número 184-2014-produce/DVP de fecha 20 de marzo del 2014, emitido por el Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción. Se lo envía a la persona de Marco Antonio Jamanca Vega en calidad de representante de la empresa Sustainable Fishing Resources, en el cual informa que las embarcaciones pesqueras Liafyo, Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager y Pacific Hunter se encuentran inscritas en el registro especial para desarrollar actividades extractivas de recursos nacionales de jurel y caballo. Contamos con la copia del escrito flota-legal
06-2014, dirigido a la persona de Marco Antonio Jamanca Vega, en calidad de representante de la empresa Sustainable Fishing Resources, al Ministerio de la Producción, mediante el cual remite los reportes de posicionamiento satelital correspondiente al mes de junio del 2014 de las embarcaciones de Affjord, Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager, Pacific Hunter, las cuales se encuentran inscritas en el registro especial para desarrollar actividades de recursos transzonales Jurel y Cabaya en alta mar. Copia del escrito SFR/legal 002-2015 de fecha 30 de enero del 2015, dirigido por la persona de Marco Antonio Jamanca Vega, en calidad de representante de la empresa de Sustainable Fishing Resources, al Ministerio de la Producción, en el cual remite el reporte de captura y transbordo correspondiente al año 2014 de las embarcaciones de Affjord, Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager, Pacific Hunter, las cuales se encuentran autorizadas en arbolar el pabellón nacional y pueden realizar actividades extractivas de los recursos de pota y bicingerría en la zona de alta mar, teniendo en cuenta el oficio 2809-2014-produce. Copia del oficio número 2809-2014-produce las DGCHD-DEPCHD de fecha 30 de enero del 2015, emitido por Carlos Gustavo Carrillo Mora, director general de extracción y producción pesquera para consumo humano directo del Ministerio de la Producción, la cual se encuentra dirigido a la persona de Marco Antonio Jamanca Vega, representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources, del cual se lee que con relación a los escritos del registro A, B, C, D y E, mediante los cuales su representada solicita inscripción en el registro especial para desarrollar actividades extractivas de los recursos transzonales calamar gigante o pota y bicigerría en la zona adyacente al mar jurisdiccional, mediante los oficios de la referencia A y B, el Instituto del Mar Peruano emite opinión conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo número 022-2009-produce, donde señala que en la zona adyacente al mar jurisdiccional existe gran disponibilidad de los recursos calamar gigante, pota y bicigerría. Copia del oficio número 2879 lo mencioné. El oficio, copia del oficio número 2126-2014-produce DGCHD-DEPCHD de fecha 13 de agosto del 2014, emitido por el Ministerio de la Producción al doctor Johannes Fischer, de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, en donde se le pone conocimiento la solicitud de fecha 16 de julio del 2014 concerniente a la incorporación de la embarcación de bandera peruana denominada Mansai Hao. Oficio número 847-2018-PA produce las DS-PA de fecha 6 de agosto del 2018, emitido por la directora de sanciones de procesos administrativos del Ministerio de la Producción, mediante el cual nos remite los expedientes administrativos 5026-2014, el informe 013-2014, informe 1837-2014, las actas de inspecciones 027-267 y 027-268. Contamos con la copia del informe técnico número 18 2014-produce DGCHD-DEPCHD de fecha 9 de octubre del 2014, elaborado por el biólogo Aarón Canepa Sosaya de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo, en el cual concluye que no existe impedimento alguno para que las embarcaciones en materia de la presente informe sean autorizados para realizar actividades extractivas de los recursos calamar gigante o pota y bicigerría en la zona adyacente al mar jurisdiccional del Perú, por presentar concentraciones significativas de los citados recursos. Como obligaciones, las embarcaciones deberán enarbolar el pabellón nacional, reportar sus capturas de manera anual y cumplir con las consideraciones emanadas del INMARPE. Se recomienda incorporar temporalmente en el registro especial para actividades extractivas de recursos transzonales Jurel y Cabaya únicamente a las embarcaciones Pacific Voyager, Affjord, Pacific Hunter, Pacific Champion, Enterprise, para que puedan iniciar actividades extractivas de los recursos pota y bicigerría.
el memorándum de acuerdo con código Saleford 1993 de fecha 24 de septiembre del 2009 que acredita que la empresa Sustainable Fishing Resources adquirió la embarcación pesquera Verónica con IMO 9184-627 con posteriormente fue denominada Pacific Champion. El oficio número DET-100-291-2013-produce/IMP mediante el cual el IMARPE remite el informe técnico situación del calamar gigante durante el 2013 y perspectivas de pesca para el 2014. Informe técnico situación del calamar gigante durante el 2013 y perspectivas de pesca para el 2014 elaborado por IMARPE, en dicho informe que se señala. De esto se deduce que el calamar gigante se encuentra en estado de subexplotación, sin embargo, dadas las características biológicas de esta especie es necesario mantener un constante monitoreo de las abundancias del ambiente. En este sentido, de manera precautoria, se proyecta una captura permisible de 40.000 toneladas para el 2014. 400.000 toneladas para el 2014. El informe técnico, situación del calamar gigante durante el 2014 y perspectivas de pesca para el 2015, elaborado por IMARPE en marzo del 2015. Contamos con la declaración testimonial de Wibnar Villegas Moscoso, quien refiere ser biólogo y actualmente presta servicios del Instituto del Mar del Perú y que en el año 2014 se encontraba como observador a bordo de la embarcación Pacific Hunter, que las especies reportadas al Ministerio de la Producción consistían en pota, jurel, caballo y bicincerría. El oficio número DET-100-183-2014-produce/IMP de fecha 4 de agosto del 2014, mediante el cual el IMARPE en relación a la consulta sobre la viabilidad científica y biológica de autorizar el registro de embarcaciones de mayor escala para la extracción comercial de pota, informa al director de extracción y producción de pesca para consumo humano directo que la pota o calamar gigante es una especie nerítica oceánica de amplia distribución en el Pacífico Este, con capturas y registro de ejemplares adultos juveniles para larvas en concentraciones significativas en aguas adyacentes del mar jurisdiccional de Perú. En tal sentido, es de interés contar con información actualizada sobre los volúmenes de captura, áreas de pesca y estado biológico de la pota relacionado con variables oceanográficas obtenidas de operación de pesca con embarcaciones de mayor escala que utilicen sistemas mecanizados o automatizados para el lanzamiento y izado de líneas poteras y sistemas de iluminación y sus capturas sean desembarcadas y procesadas en tierra con la finalidad de generar mayores puestos de trabajo en el Perú. Contamos también con el oficio número DET-100-2007-produce/IMP de fecha 29 de agosto del 2014, elaborado por el IMARPE, donde participa como un cooperante no contratante y actualmente no tiene restricciones de captura sobre los recursos calamar gigante y bicigería en la zona de alta mar. Asimismo, se señala en ese oficio que considerando estos antecedentes y ante la solicitud de Produce sobre posibilidades de realizar extracción de pota y bicigería en la zona de alta mar frente a Perú, el IMARPE sugiere que es factible realizar esta actividad sujeta temporalmente solo a la participación de las 5 embarcaciones pesqueras descritas en el oficio de la referencia. Oficio número 28... 2809 el 2809 de fecha 23 de octubre del 2014, no, eso ya lo mencioné. El informe técnico número 1815-2014 produce/DGCHD-DPSHD de fecha 29 de octubre del 2014, elaborado por el Ministerio de la Producción, donde señala que no existe impedimento alguno para que las embarcaciones en materia del presente informe sean autorizadas para realizar las actividades extractivas de recursos calamar gigante o pota, bicigería en la zona adyacente al mar jurisdiccional del Perú por presentar concentraciones significativas de los citados recursos. Como obligaciones, las embarcaciones deberán enarbolar el pabellón nacional, reportar sus capturas de manera anual y cumplir con las consideraciones emanadas del IMARPE, como lo establecido para el recurso bicigería, que su extracción deberá realizarse en su etapa inicial como pesca exploratoria y contar con la participación de investigadores de dicha entidad. Contamos con copia fedateada del informe legal número 013-2014-produce/DTS-A Urbina-
N. Munoz, de fecha 28 de noviembre del 2014 por parte del Ministerio de la Producción, donde concluye que la empresa Sustainable Fishing Resources S.A.C. habría incurrido presuntamente en las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 9 del artículo 134 del reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por el Decreto Supremo número 012-2001-P, modificado por el Decreto Supremo número 015-2007-Produce y Decreto Supremo número 008-2013-Produce, respectivamente, al haber presuntamente realizado actividades de pesca sin la autorización correspondiente por extraer recursos hidrobiológicos no autorizados. Contamos con el original del oficio número 739-2018-Produce-DG PARPA-DPO de fecha 27 de noviembre del 2018, mediante el cual el Ministerio de la Producción remite 4 solicitudes presentadas por la empresa Sustainable Fishing Resources S.A.C. y suscritas por Marco Antonio Jamanca Vega. Contamos con la copia de un documento denominado SFR legal 0039-2014 de fecha 23 de mayo, relacionado a la solicitud de inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales en la zona de alta mar para el recurso POTA y Vitigería a favor de la empresa Pacific Voyage de matrícula CO 41331, suscrito por el acusado Marco Antonio Jamanca Vega en calidad de representante de la empresa Sustainable Fishing Resources. También contamos con el formato del Ministerio de la Producción respecto a la solicitud de inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales en la zona de alta mar, con la copia del documento denominado SFR legal 0038-2014 de fecha 23 de mayo, relativo a la solicitud de inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales en la zona de alta mar para el recurso POTA y Vitigería a favor de la embarcación pesquera Liaf York de matrícula CO 38046-PM, suscrito por el acusado. El formato del Ministerio de la Producción respecto a la solicitud de inscripción en el registro especial para realizar dichas actividades extractivas, así también copia del documento SFR legal 0037-2014 de fecha 23 de mayo del 2014 respecto a la inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales en la zona de alta mar para el recurso POTA y Vitigería a favor de la embarcación pesquera Hunter de matrícula CO 3093-PM, así como su formato del Ministerio de la Producción respecto a la solicitud de inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales. Así también la copia del documento SFR legal 0036-2014 con fecha 23 de mayo del 2014 con relación emitida por el acusado al Ministerio de la Producción para solicitar la inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales en la zona de alta mar para el recurso POTA a favor de la embarcación pesquera Pacific Champion con matrícula CO 33547-PM, así también como su formato del Ministerio de la Producción respecto a la solicitud de inscripción en el registro especial para realizar actividades extractivas de recursos transzonales en la zona de alta mar. Contamos con el oficio número 1647-2019-Produce/DSF-PA, mediante el cual el Ministerio de la Producción remite el informe fundamentado número 0047-2019-Produce/DSF-PA-M Biminchumo, recepcionado con fecha 24 de mayo del 2019, mediante el cual se concluye que la fiscalización realizada de las embarcaciones pesqueras de Liaf York, Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager, Pacific Hunter, de propiedad de la empresa Sustainable Fishing Resources, realizaron actividades de extracción del recurso hidrobiológico POTA en la zona de convención de la OROX los días 10, 22 al 26 y 28 al 30 de junio, el primero, el 2, del 7 al 10, 18 y 19 de julio del 2014, sin contar con autorización expedida por el Ministerio de la Producción de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Supremo número 022-2009-Produce. Pues bien, al tener todos estos elementos de convicción, la Fiscalía ha
ha encontrado responsabilidad penal en calidad de autor al acusado Marco Antonio Jamanca Vega, que en su condición de representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources, y como lo estipula el artículo 314A, donde señala que estos son responsables, los representantes legales son responsables por los delitos ambientales que cometiera la persona jurídica, hemos encontrado como autor del delito a Marco Antonio Jamanca Vega en calidad de representante de la empresa Sustainable Fishing Resources en la modalidad de extracción ilegal de especies acuáticas, tipificado en el artículo 308B del Código Penal, concordante con el artículo 314A. Por cuanto se ha llegado a corroborar fehaciente y claramente que las embarcaciones pesqueras Leafrior, Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager y Pacific Hunter han realizado la extracción del recurso hidrobiológico Pota o calamar gigante fuera de las 200 millas en los días 10, del 22 al 26 y del 28 al 30 de junio del 2014. Y los días, el 1, el 2, luego el 7 al 10 y el 18 y el 19 de julio del 2014, conforme se ha llegado a corroborar con el propio escrito del acusado, dirigido al acusado del escrito SFR/legal 002-2015 de fecha 30 de enero, donde el acusado dirige este escrito al director general de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, en el cual remite el reporte de captura de los recursos pota y bicijerría en la zona de alta mar y transbordo de las embarcaciones antes mencionadas. Dicha extracción fuera de las 200 millas no contaba con ninguna autorización por parte de la entidad administrativa competente, esto es, por parte del Ministerio de la Producción, conforme así está descrito en el Decreto Supremo 022-2009-Produce, donde en relación a las especies acuáticas transzonales, como en este caso calamar gigante, se necesita que se encuentren registradas ante el Ministerio de la Producción. Y es así, pues, que el investigado al emitir o al cursar las cartas al Ministerio de la Producción el 23 de mayo del 2014, donde solicita que se realice la inscripción o el registro de las embarcaciones antes mencionadas para la realización o la extracción o la captura del recurso hidrobiológico pota, es así que el Ministerio de la Producción, ante este pedido que le hace el acusado Marco Antonio Jamanca, pues solicita al IMARPE que les dé un informe sobre la situación que se encuentra el calamar para ver si le daba autorización. Es así que el Ministerio de la Producción en octubre le dice: no hay impedimento para que realice su representada este tipo de para que pueda realizar la extracción del recurso hidrobiológico pota. No le dice, no hay restricción, porque del informe de IMARPE señala, sí, solamente pueden extraer 400.000 toneladas de recurso hidrobiológico pota estas embarcaciones, no todas las embarcaciones, pero eso se lo dice en octubre, cuando la extracción se habría realizado en junio, y el pedido de la misma empresa y del mismo acusado Marco Antonio Jamanca lo hace en el mes de mayo. Y es así, el acusado Marco Antonio Jamanca pone de conocimiento al Ministerio de la Producción en el 2015 diciendo: señores, ¿sabe qué? Realicé la captura de pota en los meses de junio, donde no tenía autorización. Ellos adquieren recién la autorización ellos entran en el registro especial para extraer pota recién el 23 de octubre del 2014 con el oficio número 2879-2014 y ratificado por el oficio con el oficio 2809-2014 y se lo vuelve a ratificar con el oficio 2879 del 2014 de Produce al acusado. ¿Qué le dice en este oficio, señor juez? Le dice que a partir de la comunicación del oficio número 2809-2014-Produce, las embarcaciones Pacific Voyager, Leafrior, Pacific Hunter, Pacific Champion y Enterprise se encuentran autorizadas a enarbolar el pabellón nacional y pueden realizar actividades extractivas de los recursos pota y bicijerría en la zona de alta mar. Es por eso, señor juez, que la Fiscalía encuentra la conducta del acusado respecto al delito antes mencionado
del artículo 308b y lo encuentra responsable de dicho delito, del delito de extracción ilegal de especies acuáticas, en calidad de representante de la empresa Sustainable Fishing Resort. Sí. Ya. Penalidad. ¿Ya ha tenido solamente convicción? Sí. La imputación. También. Conexión. También. ¿Cuánto pide usted? Ya. La Fiscalía está pidiendo en esta oportunidad se le imponga al acusado Marco Antonio Jamanca Vega en calidad de representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources tres años con 8 meses de pena privativa de libertad, así como una reparación civil de 2.901.000. ¿No se consiguió una perdón. civil? Sí, disculpe. ¿Cuánto? ¿3 años con 8 meses? 3 años con 8 meses. Ya. ¿Inhabilitación no tiene ese tema? No, Ya. no tiene. ¿Efectiva o condicional? Su penalidad. Condicional. Suspendida. Suspendida. Doctora, sobre la reparación civil. Señor magistrado, sobre el particular, teniendo en claro que la imputación en concreto al señor Jamanca como representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resource, al haber tenido bajo su custodia o enarbolado, mejor dicho, en alta mar las banderas peruanas, tenemos que decir que son las empresas de embarcación Liatfor Enterprise, Pacific Champion, Pacific Voyager, Pacific Hunter, sin tener la habilitación para realizar estas actividades extractivas en alta mar, ya que poseían la bandera peruana. No obstante, hicieron para nosotros una pesca ilegal, una extracción ilegal, al no tener los permisos correspondientes. Y esa pesca ilegal realizada por el señor Jamanca nos trajo a colación de por qué estamos pidiendo la reparación civil, que a continuación lo voy a decir. ¿Por qué? Porque durante los meses de junio y julio, antes de tener la habilitación para extraer el recurso hidrobiológico denominado pota, el señor extrajo nada menos que la cantidad por embarcación pesquera de Liatfor, por ejemplo, 78.767.5 kilos de pota. La embarcación Enterprise extrajo indebidamente 419.500 kilos de pota. Pacific Champion extrajo indebidamente y ilegalmente 75.000 kilos de pota. Pacific Voyager extrajo indebidamente 300.000 kilos de pota. Y finalmente Pacific Hunter extrajo 35.000 kilos de pota. En suma, la extracción total de estas 5 embarcaciones que de manera ilegal han extraído la pota en alta mar suman 909.27 toneladas, lo que en kilogramos es 909.267.50 kilogramos, los cuales al hacer, conforme lo vamos a proporcionar como prueba en nuestro informe de valorización, señala que el hacer un cálculo matemático de cuánto costaba el año 2014 el recurso hidrobiológico pota, que era 2.330 soles, haciendo un cálculo matemático, nosotros estamos solicitando como reparación civil la suma de 2.901.315.25 soles, que deberá pagar tanto el imputado Marco Antonio Jamanca Vega como el tercero civilmente responsable, debidamente incorporado por esta magistratura, la empresa Sustainable Fishing Resort, sociedad anónima cerrada, en su condición de tercero civilmente responsable. En ese sentido, ambos, de manera solidaria, deberán realizar el pago a favor del Estado de esa suma, teniendo en consideración, señor magistrado, que las normas peruanas son aplicables para estas empresas. ¿Por qué? Porque
las 5 empresas enarbolaban bandera peruana, y al enarbolar bandera peruana era de obligatorio cumplimiento todas las normas ambientales, entre ellas las leyes de pesca y también la ley en materia ambiental, que dice que toda persona natural o jurídica que realice alguna actividad y ocasione un daño, no solo real, no solo un daño efectivo al medio ambiente, sino un daño potencial al mismo, tiene la obligación de resarcir los mismos. En ese sentido, señor magistrado, nosotros volvemos a repetir que de manera solidaria y teniendo como elementos de convicción los ya esgrimidos por representantes del Ministerio Público y en particular el informe fundamentado que claramente concluye que efectivamente las empresas han incurrido en una infracción de la norma nacional, entre ellas el Decreto Supremo 022-2009 produce, al no tener la habilitación, el registro para poder extraer debidamente estos recursos naturales, señor magistrado. ¿Qué tipo de daño trata de resarcir? Señor magistrado, aquí como le explico, al tratarse de un delito, ese delito de extracción, no es un delito de lesión, no es un delito ni siquiera de peligro concreto, ni de delito hipotético, es un delito de peligro abstracto, según nuestro criterio. Entonces, simplemente es un delito de infracción de deber. Es para nosotros tal cual como, por ejemplo, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, señor magistrado. Simplemente, la conducta típica es que dicha persona no tenga una licencia para portar arma. Es un delito de peligro. Igual aquí, el delito es un delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque la norma solo exige que la persona no tenga el permiso correspondiente y extraiga los recursos hidrobiológicos. Es un delito de peligro. Para nosotros, el bien jurídico aquí es como el de tenencia ilegal de armas, es la seguridad ciudadana, en abstracto. Aquí también es la potencialidad del daño que la conducta del señor Jamampa con sus embarcaciones potencialmente ocasiona al medio ambiente al irracionalmente o al no contar o al no cumplir con las normas ambientales pueda acontecer en la zona de alta mar y que nos repercute a nosotros. ¿Por qué? Porque son recursos transzonales. Los recursos transzonales, señor magistrado, no es como un árbol que está en la zona de Madre de Dios y está ahí anclado. Es un recurso hidrobiológico que no se ancla al mar. Es un recurso que es semoviente, que va de un lado a otro. Por eso que lo protegemos. No porque el Estado quiere proteger lo que no son sus recursos. Lo protege porque es un recurso transzonal, es un recurso que va de nuestras aguas hacia alta mar y viene de alta mar hacia nuestras aguas. Por eso que nuestra norma ambiental tiene que respetarse. Nosotros por eso exigimos... Muy bien, doctora. No ha habido observaciones formales al hecho. Voy a declarar la validez formal del requerimiento acusatorio, quedándome con la sorpresa de que desde el primer momento se cuestionó a la empresa, a la embarcación Dalmaisaijao, y acá en este acto, en esta acusación, no aparece para nada. Son cuestiones al final que se ha determinado que la pesca presuntamente sin licencia ha sido efectuada por 5 embarcaciones pequeñas. Y hasta ahí nomás es la acusación. Y bien claro, queda enmarcada la acusación sobre el hecho imputado señalado por la representante de la Fiscalía. Y también claro en todo caso que lo que se le imputa al señor Jamanca es haber sido el hecho de ser el representante legal de la empresa propietaria que causó el presunto daño extrayendo 909.27 toneladas métricas de pota, valorizadas en 2.901.315.15 soles. Declaro la validez formal y sustancial con la aclaración efectuada. ¿Observaciones sustanciales, señora abogado de la defensa? Muchas gracias, señor juez. Por supuesto que sí tenemos un conjunto de observaciones sustanciales que una vez expuestas considero que su despacho, señor, declarará fundado nuestro pedido y dispondrá el sobreseimiento de la presente causa. Lo que me llamó la atención de toda la exposición del Ministerio Público no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Y no se dijo muchas cosas. No se dijo, por ejemplo, específicamente, cómo es que le han atribuido a Marco Antonio Jamanca Vega la condición de autor y cómo
su condición de autor repercute en una conducta eminentemente dolosa en la configuración del tipo penal. No se explicó, señor. Haciendo esta salvedad, he revisado con cuidado, señor, la teoría del caso del Ministerio Público. Y en la revisión de la teoría del caso del Ministerio Público, los que conocemos o los que hemos aprendido un poco del modelo, entendemos que toda teoría del caso comprende tres estamentos: la teoría fáctica, el hecho; la teoría jurídica, el derecho; y la teoría probatoria, las pruebas o los elementos de convicción. En nuestro caso, nosotros hemos logrado, señor, y lo voy a exponer de ese modo, destruir la teoría del caso del Ministerio Público. A pesar que a nosotros nos bastaría que uno de los elementos de la teoría del caso se caiga para que no exista caso, en este caso nosotros tenemos elementos suficientes para que destruyamos la teoría del caso, porque no hay el elemento fáctico, no hay el elemento jurídico y encima no hay el elemento probatorio. Razón por la cual cuando nosotros invocamos el sobreseimiento de este hecho, señor, lo vamos a pasar a exponer. ¿Por qué nosotros decimos que el hecho previsto en el artículo, en el inciso B del artículo 344, el inciso 2 del artículo 344, no puede ser atribuido este hecho a Marco Antonio Jamanca? Vamos a explicar un poco el tema. Esta investigación empezó el 30 de mayo del 2018. Concluyó el 24 de mayo del 2019, casi un año después. En un año han pasado muchas cosas, pero también ha pasado una cosa bien rara. Cuando se formuló el inicio de la investigación preparatoria, se imputó que Marco Antonio Jamanca había ejecutado dos conductas. La primera conducta era que había coordinado con los capitanes de las embarcaciones pesqueras, y la segunda conducta que había dispuesto la extracción de la pota. Esa teoría que habían formulado en un primer momento parece que se diluyó. No hay una explicación qué es lo que pasó. Y pasamos a tener un requerimiento diferente en este momento, donde solamente se le atribuye su condición de representante legal, y que en su condición de representante legal el señor Marco Antonio Jamanca habría ejecutado dos conductas que, según el Ministerio Público, son suficientes para imputar responsabilidad. Los escritos que presentó el 23 de mayo de 2014 mediante peticiones administrativas, y el escrito que firmó el 24 de enero de 2015 cuando hace el informe y el reporte de las cantidades de pota que extrajeron las embarcaciones pesqueras. Esos son los dos elementos que considera para atribuirle responsabilidad a Marco Antonio Jamanca. Sin embargo, nosotros debemos explicar que la responsabilidad de las personas jurídicas, en este caso, el artículo 23 y el artículo 27, que son normas a las cuales nos remite el 314 que invocó el Ministerio Público, te exigen que la calificación de la conducta lo hagas aplicando las reglas del artículo 23, autoría, y lo apliques las reglas del artículo 27, el actuar en representación de. Entendemos que el Ministerio Público, en el primer aspecto, habla de su calidad de autor e incorpora una conducta dolosa. No nos dice cuál es la conducta dolosa. Y cuando nos invoca el artículo 27, nos dice que actuó en su condición de representante legal. Trata de explicar ese enfoque. Sin embargo, lo que no nos dice es que para que se pueda atribuir responsabilidad directa, concreta y específica, tendría que haberse determinado si el señor Marco Antonio Jamanca Vega, en este caso, tenía la representación legal de la empresa, y segundo, si esa representación legal le era suficiente como para poder imputarle la consumación o la ejecución de estos hechos delictivos, presuntamente delictivos. En la teoría de la representación existen dos supuestos: la representación fáctica y la representación jurídica. En los dos supuestos, si recogemos la representación fáctica, no vamos a encontrar ningún elemento que nos haga suponer siquiera que el señor Marco Antonio Jamanca tenía la representación legal de la empresa para ejecutar estos supuestos actos ilícitos. Y desde un punto de vista jurídico, hay un elemento que se ha soslayado, no se ha dicho,
y está incorporado en este proceso como un elemento de convicción del Ministerio Público. Y el elemento de convicción que el Ministerio Público señala habla del concepto de representante legal en genérico, pero no establece que el señor Marco Antonio Jamanca era simple y llanamente un abogado más de la empresa SFR, que el señor Marco Jamanca era un abogado más, era parte del equipo legal de esta sociedad. No hacen referencia a que el señor Jamanca se le confirió un mandato a través de la representación legal para que ejecute actos propios de lo que desplegamos los abogados. ¿Cuál es? Firmar solicitudes a las entidades públicas, a las entidades administrativas. No tenía un mandato para coordinar o disponer que se realicen actividades extractivas en cualquier lugar, actividades propias del objeto social de la sociedad. Y al no poder hacerse esta verificación concreta, el imputarle responsabilidad bajo ese supuesto sí es una transgresión directa a un derecho, porque está proscrita la responsabilidad objetiva. Para acreditar este hecho, señor, que yo no sé por qué no se ha mencionado, el Ministerio Público ha presentado como elemento de convicción el elemento de convicción número 13. El elemento de convicción número 13 es el certificado de vigencia de poder del señor Marco Antonio Jamanca, que se suscribió en enero del 2009. ¿Y qué es lo que dice este certificado de vigencia? Facultades, dice, comparece XXX en representación de la empresa Sustainable Fishing Resorts, a fin de otorgar poder a favor de Marco Antonio Jamanca Vega con DNI 1013-1122, para que actúe de manera individual y a sola firma en representación de la sociedad ante los jueces, tribunales y demás órganos jurisdiccionales y administrativos peruanos. En virtud del poder que se le da del apoderado, este podrá gozar de las facultades de representación. Representar a la sociedad ante los poderes del Estado, cualquier autoridad pública, judicial y todo lo demás. Representar a la sociedad en cualquier procedimiento administrativo, judicial o arbitral, en general o ante el fuero militar, conforme a las facultades establecidas en el artículo 74 y el 75. Interponer demandas, contestar demandas, formular allanamiento, interponer todos los medios impugnables. Leo el mandato que tiene el señor Marco Jamanca y me empiezo a preocupar, porque estos son los poderes que me dan mis clientes para litigar. O sea, ahora estoy sujeto a que en cualquier momento me pueden abrir una investigación simplemente porque el Ministerio Público no hizo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Revisar si el poder o el mandato que se le confirió al señor Jamanca era suficiente para presumir siquiera que él tenía la atribución de disponer y ejecutar los actos que ahora estamos nosotros controlando a través de un juez de tutela. Eso en ese extremo. Y yendo un poquito más allá, el hecho que no se haya hecho esta verificación, como ya lo había expuesto, señor, infringe pues el principio de la proscripción de la responsabilidad objetiva. No se puede atribuir la responsabilidad de estas formas. No se puede. Y no puede tampoco su judicatura permitir no hacer un filtro de esta situación. Más aún cuando el 19 de junio del 2018 la Corte Suprema de la República emitió la casación 455-2017, ¿no? En un delito también de contaminación ambiental, que es un delito diferente al delito que nos convoca. Sin embargo, la Corte Suprema estableció un criterio que me parece que es sumamente relevante y establece taxativamente lo siguiente: el hecho que la imputación sea de la forma como ha sido en este caso, dice la Corte Suprema, al no delimitarse concretamente los hechos delictivos atribuidos a los procesados y el de proscripción de responsabilidad objetiva, al considerar como autores del delito de contaminación a las personas X por el hecho de tentar los cargos de gerente de operaciones y gerente general de la compañía minera respectivamente, circunstancia que un Estado constitucional de derecho debería excluirse. En ese sentido, la conducta atribuida a los procesados no constituye una conducta penalmente reprochable, pues el representante del Ministerio Público no solo omitió la forma en que estos habían incurrido en dicha conducta a partir de la función que desempeñaban en la compañía,
sino que conforme se indicaba anteriormente, no es posible atribuir esta responsabilidad, pues se mantuvieron en el ámbito de su competencia. Por ello deberá ampararse la casación interpuesta. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Hacen la verificación de las atribuciones que tienen las personas que actúan dentro de una compañía, y dentro de las atribuciones se establece si sus atribuciones estaban orientadas a disponer, ejecutar, hacer los hechos que presuntamente ahora configuran un acto ilícito. Y si no se hace esa verificación, no hay forma de sostener en una acusación un caso así, y menos en un juicio. Sería un abuso, sería una arbitrariedad. Entonces, ese elemento, que para nosotros es un elemento sustancial, configura una causal de sobreseimiento, razón por la cual, señor, nosotros pedimos que también por ese extremo su judicatura declare sobreseído en este escenario esta acusación. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque en la introducción le he dicho que vamos a discutir los 3 aspectos de historia del caso. La primera es el hecho no puede atribuirse a su patrocinado porque él no tenía facultad para decidir sobre la pesca. Así es, señor. Los poderes que le han otorgado es para representación ante entidades como, digamos, Produce y demás. Órganos administrativos, órganos judiciales, es simplemente para eso, señor. Y para enfatizar, por eso cuando el Ministerio Público hace referencia a unos elementos de convicción, dice, tengo la comunicación SFR, legal, número 0034, del 23 de mayo, está diciendo, firmado por el señor Jamanca, está diciendo, SFR, Sustainable Fishing Resort, legal, porque es parte del equipo legal, y el número de oficio. Esa es la prueba de que el señor está actuando en su condición de abogado y apoderado para actividades específicas de la compañía. ¿Cuál es el otro sobreseimiento? El otro aspecto, señor, nosotros solicitamos también que su judicatura emita un pronunciamiento, señor, porque la conducta analizada en concreto, el hecho analizado en concreto, involucra un conjunto de elementos. Para atribuir la conducta involucra un conjunto de elementos, y estos elementos en el caso concreto no se adecúan, y voy a explicar por qué. Hay una ausencia de elemento objetivo, porque acá uno escucha que hablan título habilitante, que hablan de permiso, que hablan de licencia, ¿no? Y estamos hablando de una ley penal en blanco, donde se supone y se exige que tenemos que remitirnos a las normas administrativas. En este caso, nosotros no vamos a discutir el criterio que usted ya expuso en un determinado momento, cuando dijo y estableció que el Estado peruano sí tenía posibilidades de enjuiciar y juzgar actividades extractivas fuera de las 200 millas. Yo no voy a discutir ese tema. Lo doy por sentado, lo dejamos ahí. Lo que vamos a discutir es que no es tan cierto cuando te dicen que se necesitaba un título habilitante para la extracción de la pota. No es cierto, señor. No es cierto, y le voy a explicar por qué. Y acá va el primer elemento que quiero discutir. Hay una ausencia de un elemento objetivo en la norma. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma que se nos ha imputado expresamente dice: el que extrae especies de flora y fauna acuática en épocas, cantidades, tallas, zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies, y acá viene el concepto, sin contar con el respectivo permiso. Sin contar con el respectivo permiso. Nos está hablando del concepto de permiso. ¿Qué es un permiso según la ley penal, según la ley administrativa? Está prevista en la Ley General de Pesca. Permiso, artículo 43 de la ley. Inciso C, permiso de pesca para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera nacional y para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera. Ese es un permiso de pesca. Ese es un permiso. Quiere decir, para que la conducta sea típica, debió haber operado sin un permiso de pesca. Ninguna de las embarcaciones. No estamos hablando de un registro, que es muy diferente y que ahora le voy a explicar. Entonces, el 308B que nos imputan dice sin contar con el permiso respectivo. ¿Qué hubiese pasado si el 308B, señor, hubiese sido desarrollado normativamente conforme lo es el 308C? ¿Qué es lo que dice el 308C? Y eso es importantísimo, creo yo. Depredación de fauna y flora silvestre.
el que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces, espécimes o especies de flora, fauna silvestre protegidas por legislación nacional, sin contar con el título habilitante de la concesión, con el permiso, licencia o autorización u otra modalidad de aprovechamiento de extracción otorgada por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad. Si ese 308C lo trasladamos al 308B, yo podría decir, sí, pues, había la posibilidad de exigir un registro. Pero en este caso no es así. La norma es clara, nosotros no podemos hacer una interpretación por la analogía de la norma, pero sin embargo, el 308C sí esclarece ese vacío que hay en el 308B. Porque los únicos títulos habilitantes, según el artículo 43 de la Ley General de Pesca, son la concesión, la autorización, el permiso de pesca y la licencia. 4 cosas previstas en la ley, no hay más. Lo demás es invención. Entonces, cuando yo señalo esto, me van a decir, un momento, el Decreto Supremo 022-2009 produce, sí establecía la obligación de que se tenía que tener una autorización o una habilitación, como dijo la parte civil. Falso, falso. El 022-2009 lo único que exigía era un registro especial, pero ¿para quién? Para el jurel y la caballa. Lo dice artículo 1, artículo 3, artículo 9, y el objeto de la norma es tan cierto lo que le afirmo, señor, que, por ejemplo, ¿cuál es el título de esa norma? Decreto Supremo que establece medidas de ordenamiento para la extracción comercial a mayor escala de recursos hidrobiológicos transnacionales, jurel y caballa en alta mar. ¿Dónde está la pota? No lo veo. Objeto, establecer disposiciones normativas que regulan la actividad extractiva de los recursos transnacionales, jurel y caballa en la zona de alta mar por embarcaciones pesqueras de mayor escala para dicho efecto en el pabellón nacional. Y este Decreto Supremo tiene correlato con una resolución ministerial, la 480-2009, del 6 de noviembre de 2009, que establece, ¿qué es lo que establece? El modelo formulario establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo. ¿Qué cosa es? El registro especial para el jurel y la caballa. Y el Decreto Supremo 022-2009, que inspira esta resolución ministerial, presenta el anexo 1, y en el anexo 1, ¿qué encontramos? Solicitud de inscripción de registro especial para hacer actividades extractivas de recursos transnacionales, jurel y caballa en la zona de alta mar. El 022-2009, ¿no?, donde pedían que se informe sobre un registro especial, solamente estaba referido expresamente para el jurel y para la caballa, no más. Y esto que yo le afirmo, señor, no es porque se me ocurra, ¿no? Porque yo puedo alegar, puedo argumentar. Yo quiero irme a los elementos de convicción que tiene el Ministerio Público sobre este tema. Porque a la lectura de los elementos de convicción que hace el Ministerio Público, yo no sé cómo podemos estar discutiendo acá una acusación. Acá deberíamos estar conviniendo en un sobreseimiento. Vamos a hablar, por ejemplo, del oficio que es relevante. El 2809-2014. Vamos a las pruebas. ¿Qué dice el 28-9-2014? Dice, sobre el particular, le dicen al señor Jamanca, mediante oficios de la referencia A y B, o sea, el oficio que viene del IMARPE, donde habla de la cantidad subexplotada del recurso pota, dice, emite opinión conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo, donde señala que en la zona adyacente al mar jurisdiccional del Perú existe una gran disponibilidad de recursos calamar gigante o pota. Asimismo, señala que en el marco de la Organización Regional del Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, como país cooperante no contratante, no se tiene restricciones para realizar actividades extractivas sobre los citados recursos, pota y vicerría. Sugiriendo finalmente realizar actividades extractivas para los recursos transnacionales calamar gigante o pota, no, únicamente por las embarcaciones que ya mencionaba, Pacific Voyager, Liapcor, Pacific Hunter, Pacific Champion y Enterprise, materia de la presente solicitud. Dice, claro,
Usted dirá, pero ¿por qué no? Porque esas 5 embarcaciones sí tenían y estaban registrados para realizar actividades en la zona de alta mar para el Jurel y Cabaya. Y como no había dispositivo ni norma en ese contexto, es que en ejercicio legítimo del derecho de petición administrativa, porque la petición administrativa, que es una norma que emerge de una norma general, cuando tú no tienes un procedimiento establecido, tú invocas el derecho de petición regulado en el artículo 106 de la ley general del texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo. Y como petición administrativa yo puedo pedir muchas cosas y la autoridad administrativa está obligada a contestarme. Yo no hago petición administrativa si tengo un procedimiento. La petición es cuando no existe un mecanismo legal establecido. Formalmente haces una petición administrativa, amplia y general. Entonces, a raíz de esa comunicación, de esa petición administrativa que el Ministerio Público ha señalado, se genera este oficio. Pero este oficio no viene del aire. Este oficio tiene un antecedente interesantísimo, doctor. Es el informe técnico 1815-2014 de Produce. ¿Ya? Es un informe que no está suscrito por una persona, está suscrito por 3 personas. Una bióloga profesional evaluador, está revisado por un ingeniero, coordinador del área técnica, por otro biólogo del área técnica y visado por la Dirección General de Extracción de Produce, ¿no?, para consumo humano indirecto. Este es el documento que se ha remitido a la Directora de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano. Hacen un análisis de la norma, de la petición administrativa y establecen una cosa interesante, que como elemento de convicción el Ministerio Público lo ofreció como elemento de convicción número 23, pero no leyó nada de lo que había dicho, o perdón, no lo puso nada en su elemento de convicción. Pero ¿cuáles son las conclusiones que se establecen acá? Dice: no existe impedimento alguno para que las embarcaciones materia del presente informe sean autorizadas para realizar actividades extractivas de los recursos calamar gigante o pota en la zona adyacente al mar jurisdiccional del Perú por presentar concentraciones significativas de los citados recursos. Lo veremos más adelante. Como obligaciones, las embarcaciones deberán enarbolar el pabellón nacional, reportar sus capturas de manera anual y cumplir con las consideraciones emanadas del IMARPE, como lo establecido para el recurso Vinciferria. Para su extracción deberá realizarse una etapa inicial como pesca exploratoria. Punto 3. Sin perjuicio de lo señalado, se requiere, mira la sugerencia, interesante, se requiere establecer un marco normativo y registro especial para la extracción de especies hidrobiológicas en las aguas adyacentes al mar jurisdiccional del Perú, distintas al Jurel y Cabaya. El órgano técnico nos está diciendo que hay que generar un procedimiento para otras especies diferentes al Jurel y Cabaya. Se recomienda incorporar temporalmente en el registro especial para actividades extractivas de recursos transnacionales del Jurel y Cabaya únicamente a las embarcaciones. Este informe es el único elemento nuevo que se incorporó en el curso de la investigación y lo hemos ofrecido nosotros, nadie más. Y como si eso fuese poco, para probar o evidenciar o acreditar que el decreto supremo, el 022/2009, era una norma que no satisfacía los requerimientos que se requerían para el registro especial o para trabajar una normativa respecto a la pota, es que el gobierno peruano, atendiendo los pedidos, las solicitudes y las exigencias, ¿qué es lo que hace? Esta es la prueba definitiva, lo que no se lo han dicho en ningún momento. El 24 de enero del 2015, cuando ya habían pasado todas estas circunstancias y se había generado toda esta situación lamentable, emite el Decreto Supremo 002/2015 Produce. ¿Y qué cosa es el Decreto Supremo 02/2015 Produce? Dice: crean el registro único de embarcaciones pesqueras que realizan actividades pesqueras en la zona de alta mar. La pregunta del millón es: ¿cómo es que si el 022/2009 estaba claro y regulaba la posibilidad de que te concedan un título habilitante para que hagas extracción de calamar o pota gigante fuera de las 200 millas,
¿Por qué recién? El 24 de enero de 2015, el Estado peruano crea el registro único de embarcaciones pesqueras que realizan actividades pesqueras en las zonas adyacentes al mar. Finalmente, ¿cuál es el objeto de esta norma? Créase el registro de embarcaciones pesqueras que realizan actividades extractivas pesqueras en la zona de alta mar, el cual está a cargo de la Dirección General de Políticas. El registro debería estar actualizado permanentemente y publicado en el portal internet del Ministerio de Producción. Quiere decir que no había registro, pues, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y en la última parte, disposición complementaria derogatoria. Una norma se deroga porque otra la supera o la incorpora. ¿Qué es lo que dice? Norma derogatoria. Deróguese el Decreto Supremo 022/2009 pro uso y las demás disposiciones que se opongan a la presente norma. Claro, nos damos cuenta, finalmente, que el 022/2009 no tenía la posibilidad de regular expresamente la posibilidad de concederte un título habilitante. No te podía conceder un permiso. ¿Existía un registro especial para quién? Simplemente para los que se dedicaban a la extracción del jurel y caballo fuera de las 200 millas. No había nada para la pota. Cuando sale este registro, recién se incorpora todas las especies que están fuera por las 200 millas. Antes no había. Esto es el elemento de convicción que no ha sido ofrecido por el Ministerio Público. Bueno, y tiene razón, porque no podemos ofrecer como elemento de convicción una norma. Sin embargo, son de orden público y de conocimiento, y por tanto lo pongo a debate. Entonces, bajo el argumento que estoy exponiendo, para nuestra parte queda claro que hay un elemento objetivo que no calza en este hecho. Permiso correspondiente. Ya sabemos que el permiso solamente es para las embarcaciones de bandera nacional o barca extranjera. ¿Hemos tenido? Siempre lo hemos tenido. El registro especial no es un título habilitante, no existe. El registro especial está solamente plasmado como posibilidad para las embarcaciones pesqueras que dedican a sacar jurel y caballa, no para la pota. Con lo que podemos nosotros inferir y llegar a la conclusión que los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público en este extremo nos ayudan a nosotros a sostener la tesis que estamos haciendo. No hay el elemento objetivo que nosotros o que el Ministerio Público considera que se pudo haber trasgredido. Si eso no bastase, hay un segundo elemento, señor, que tampoco no ha sido contemplado. Porque la lectura de los hechos y de los elementos de convicción hay que hacerlo de una forma integral, ¿no? Y señalo esto porque hay un segundo elemento. Ya nos dijo autor, dolo directo, sin que nos indique cuáles son los datos que podríamos concebir para reconocer la intención, el conocimiento del dolo del señor Jamanca. Porque hay un dato que no se ha dicho acá, pero que sí es cierto. Vamos a graficar en un ejemplo. ¿Alguien quiere cometer el delito de defraudación tributaria? No se trae a un auditor de la SUNAT para que verifique su contabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado acá? La empresa, a través del apoderado, del abogado, del que tiene atribuciones específicas, le solicita al IMARPE y al Ministerio de la Producción que sus embarcaciones pesqueras, las 5 que tiene y que tienen autorización para hacer actividades extractivas fuera de las 200 millas, tengan un técnico científico que les ayude a hacer la verificación de las actividades que se empeñan allá. Y se los acogen. ¿Qué persona que idea, planifica o tiene conocimiento de un hecho ilícito pone un celador ahí para que le controle el delito que va a cometer? Y no es teórico, porque le voy a explicar por qué. Esto es muy cierto. De los técnicos científicos que se fueron en las embarcaciones, que fueron 5, que son funcionarios públicos, lo primero que yo haría si fuese acucioso, digo, usted ha estado en esta embarcación pesquera, ¿verdad? Dígame, señor, ¿qué usted ha reportado? ¿A usted le parece correcto que el señor extraiga especies ilegales prohibidas por la legislación? ¿Le parece correcto o le parece incorrecto? Le preguntaría. Y seguramente, si esas personas no me responden,
yo mínimamente les imputaría responsabilidad administrativa, sino responsabilidad penal por omisión de deberes funcionales, ¿no? Porque finalmente no se hizo nada de eso. Sin embargo, sí es bueno que se lo mencione, uno de los inspectores técnicos científicos tiene un poder, nos demuestra su capacidad que tenía en estos hechos. ¿Por qué? Porque él sí generó un reporte de ocurrencias. Previamente, quiero que sepa que hay un informe, el oficio 103 de 2018 de IMARPE, que acredita lo que le estoy diciendo. Es un oficio que le está mandando a la señorita fiscal, le manda a IMARPE y le dice, ¿no? Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente en relación al documento de la referencia, un pedido de información, e informarle que los técnicos del Instituto del Mar que fueron requeridos por la empresa SFR entre junio y el 8 de julio de 2014 para la pesca fueron los siguientes. Para la pesca de Julio de Caballa fueron los siguientes: Claudio Venturo Mercado, Víctor Muñoz Tillanes, José Iván Sánchez Plasencia, Luis Almeida Castilla y Wigner Villegas Moscoso. Vayamos con Wigner Villegas Moscoso. Wigner Villegas Moscoso emite un informe de ocurrencias sobre estas actividades. ¿Cuándo lo presenta? Lo presenta a su entidad cuando termina de hacer su trabajo el 17 de octubre a las 8:30 de la mañana. Explicando un poco. El técnico científico, a solicitud de la empresa, sube a la embarcación pesquera. Y con los pesqueros va a hacer las actividades extractivas, acompaña las actividades extractivas. Termina toda la faena de pesca como aconteció acá y el señor regresa y reporta las ocurrencias. Tiene las atribuciones de exigir que se cumplan con ciertas normativas. Y le voy a probar por qué. El señor nos cuenta en este informe, que no está como elemento de convicción, que no lo ha puesto el Ministerio Público, pero que sí está en el expediente administrativo porque lo han tomado su declaración al señor. Dice: el Pacific Hunter pagó, a bordo del Pacific Hunter, el capitán del barco me instala en una cabina, ocupando el camarote superior. El inferior lo ocupa el cocinero del barco. Las características son un tanto incómodas, ya que el camarote superior carece de cortinas y la luz externa del pasadizo ingresa al interior, ya que el cocinero me indica que en la puerta de la cabina debe estar abierto, haciéndose incómodo en las noches al momento de descansar. Además, no se me otorga armario o closet en el cual pueda guardar mi equipaje, debiendo colocar mis cosas en el piso de la habitación o otros rincones. Correcto, se queja. La instalación de la cabina fue junto con el cocinero, se podría decir un sujeto de pésimos modales que coloca sus pies sobre la mesa y en un comienzo soltando flatulencias y fumando cigarro, estando sentado frente a él con el claro propósito de incomodarme. Y mira la parte más relevante del tema. El 17 de agosto le comunica al capitán del barco las características de la red que exige el Ministerio de Producción. ¡Ah, caramba! El señor sabe sobre normativa, ¿no? Porque le exige al capitán de la barca las características de la red que debe tener para pescar. Es una cuestión técnica, y refiere más adelante. Le proporcioné el decreto supremo 011-2017 produce, interesante, el cual fue escaneado y enviado por correo electrónico por ellos mismos para su tradición al chino. Cabe indicar que el tipo de red, como le contaban, tenía 50 milímetros de malla en el cuerpo y 20 centímetros de malla en el copo. Internamente tenía una segunda red instalada que va desde el copo al cuerpo con tamaño de malla de 10 centímetros y una tercera red, la más externa, con 150 milímetros de malla que cubre tanto el copo como el cuerpo. Tenía atribuciones para hacer un informe de ocurrencias y sigo leyendo y no encuentro ninguna ocurrencia que diga que el capitán de la embarcación pesquera está realizando actividades extractivas de un recurso que está prohibido por ley, que es la potra. Por eso volví a mi ejemplo anterior. ¿Quién, aquel que quiere defraudar al Estado, se trae al auditor para que lo acompañen en su operación? Imposible, nadie. Y este es un caso típico donde la diligencia debida de un apoderado de la empresa, cumpliendo con las formalidades y con la ley, ejecuta este acto porque nunca jamás suponía siquiera que estaba cometiéndose ni presumiblemente un acto que podría tener connotación ilícita. Un segundo dato que es muy relevante y que tiene también que ver con el tema que estamos discutiendo, el elemento subjetivo, y lo dijo el representante del Ministerio Público. ¿Qué pasó en el mes de enero del 2015? En el mes de enero del 2015,
el señor Marco Antonio Jamanca, el apoderado, el abogado de la empresa, comunica a Produce y les dice que adjunto el reporte de las cantidades de pota que se han extraído desde el 10 de junio al 19 de julio del 2014 y le hace un reporte. La pregunta que emerge de este hecho, que hay que darle una lectura correcta, es ¿quién es capaz de informar a la autoridad los efectos de un hecho delictivo? Dígame, ¿cuál es el elemento subjetivo? No lo encuentro. Trato de encontrar por algún lado, pero no hay. Informó al Ministerio de Producción, mediante escrito, viene acá, SFR Legal 002-2015, Obrantia Folios 907 a 917, el 30 de enero de 2005, informando el reporte de la captura de la pota a alta mar. Dos elementos que hay que dar una lectura correcta, creo yo, doctor. Y un tercer elemento, por la cual yo creo, doctor, que usted debería hacer un control en este extremo de la acusación, es que no hay lesividad. No hay lesividad, absolutamente no hay lesividad. El artículo 4 del título preliminar habla que para que haya una sanción tiene que haber una lesividad concreta. Acá no hay. Y le voy a explicar por qué. El tema es interesante y a la vez es sorprendente, porque también me voy a basar en los elementos de convicción que me ha generado el Ministerio Público para explicar lo que voy a explicar. Primero, el Ministerio Público solicita al Instituto del Mar del Perú que le mande un informe sobre la situación del calamar gigante en el Perú. Estamos hablando en las 200 millas, mar peruano, en el 2013 y 2014. ¿Y qué es lo que nos informa el IMARPE? El IMARPE le informa, y está como elemento de convicción, número 27, en la parte final, le dice: establecer una cota de captura de calamar gigante de 400.000 toneladas para el 2014, cifra que podrá ser reajustada con el monitoreo en abundancias en la pesquería. 400.000 toneladas para las 200 millas. 400.000 toneladas para las 200 millas. Claro, seguramente el Ministerio Público tenía como hipótesis, ya que la empresa había extraído calamar en el 2015, nos iríamos de debacle y sería responsabilidad nuestra. Pero también el IMARPE le manda un segundo informe, que es situación del calamar gigante durante el 2014 y perspectivas de pesca para el 2015. Elemento de convicción número 30. ¿Y qué es lo que le dice? Recomendación: continuar con el desarrollo de la actividad extractiva de calamar gigante siempre que los niveles de extracción no sean superiores al máximo de rendimiento sostenible estimado por las aguas peruanas. Ambiguo, nada más, ¿no? Fácil es decir eso. Pero leyendo todo el texto, en la página 10, en la primera parte, dice: ¿ya? En este contexto, y teniendo en cuenta el comportamiento promedio del recurso calamar gigante en cuanto a su distribución por distancia en la costa, se ha estimado que el máximo rendimiento sostenible correspondiente al área dentro de la zona exclusiva especial del Perú es de 1.050.000 millones de toneladas. O sea, ya no son 400.000, ni 500.000, ni 600, ni 700, ni 800, sino es 1.050.000 toneladas. ¿Y cuánto es lo que supuestamente hemos pescado nosotros y hemos generado el daño? 908 toneladas. Es como ponerle un ejemplo. Yo trataba de graficar este tema, señor. Nosotros, según la FAO, la zona pesquera del Perú está en el área 87 del Pacífico. Este es el cuadro, ¿me permite? Zona 87 del Pacífico. Perú, Chile, somos la zona 87. El 8.5% de la pesca mundial se centra acá. Para que quede más claro, mire usted, 200 millas y toda la zona que diríamos posibilidades de pesca. ¿Ya? Para esta zona
En el año había 1.005.000 toneladas. Nosotros pescamos en esta zona de acá 908 toneladas. ¿Dónde está la lesividad? Por favor. Ahora, yo creía que el Ministerio Público no había hecho su trabajo porque tendría que haber tenido un informe de daño ambiental, ¿no? Que debieron haberlo trabajado el equipo forense en materia ambiental. Yo creía que no había hecho el trabajo, pero no, me di cuenta que a veces al Ministerio Público no le interesa tener esas pruebas. Porque ¿cómo va a justificar esto? No podía justificar. Su explotación es como si comparásemos una muestra en una piscina con el lago Titicaca. Más o menos esa es la proporción. El mar peruano tiene en kilómetros cuadrados, según la información, 1.140.000 kilómetros cuadrados. La zona 87 tiene 30.150.000 kilómetros cuadrados. Una proporción de 30-1. Esa es la diferencia. Entonces, ¿dónde está la lesividad? No lo encuentro. Trato de encontrarlo por todos lados, pero no hay. Sin embargo, estamos defendiéndonos de una acusación. Ese sería un tercer elemento que se tiene que evaluar, señor, para declarar la segunda causal que he invocado para que se exista sobreseimiento, porque no comporta el elemento objetivo, el elemento subjetivo y una lesividad. Intervención mínima del derecho penal, se dice. Hagamos eso. ¿Y sabe qué, señor? Todo el expediente que vemos acá, todo lo ha generado, produce. No hay nada que se ha generado en una investigación. Yo no sé qué va a pasar cuando mañana más tarde este procedimiento administrativo, que todavía está en discusión en sede jurisdiccional, termine por darnos la razón, porque nos tienen que dar la razón. ¿En qué va a caer este caso? No entiendo qué es lo que va a pasar. Y finalmente, señor, hay una tercera causal que está prevista en el 344, el inciso D, es que no existe pues la posibilidad de incorporar datos de la investigación y no hay elementos de convicción, así los dos, así se lo digo, muy apenado, no hay nada que hacer en este caso. Sobre todo cuando los jueces y los operadores del derecho estamos obligados, recogiendo la sentencia plenaria, la 01-2007, ¿no? Cuando hablamos de los niveles de la exigencia para formular una acusación, por ejemplo, la sospecha suficiente. Sospecha suficiente para formular una acusación, que me diga cuál es el nivel de sospecha suficiente, no encuentro. El Ministerio Público no identificó quiénes son los capitanes de las embarcaciones pesqueras. Posiblemente no tuvo tiempo, ¿no? Aunque tuvo un año para investigar. No identificó un elemento material o alguna prueba que pueda acreditar que el señor Jamanca tuvo una injerencia directa en el tema. No existe forma de incorporar una prueba directa o indirecta, testimonial o técnica que digan, ¿por qué no lo ofreció? No hay informe ambiental, o sea, el equipo forense no ha hecho una valoración de ningún daño. El informe fundamentado que han presentado, que lo ha hecho la misma entidad agraviada, tiene muchas deficiencias y no va a ser valorado en juicio, lo veremos más adelante. Y lo que es todavía aún más grave, como le digo, el criterio de la sospecha suficiente no existe. Finalmente, los elementos de convicción del Ministerio Público que ha propuesto, todos esos elementos de convicción, nos sirven a nosotros, no les sirven a ellos. Los informes de Calamar son informes que nos interesan a nosotros. Los oficios 2809 y 2879 nos sirven a nosotros. Las comunicaciones que hizo el señor Jamanca informando a IMARPE la cantidad, o perdón, a Produce la cantidad de cuota que se ha extraído, quitándole cualquier elemento subjetivo que pueda involucrar un comportamiento delictuoso, nos interesa a nosotros. La declaración del inspector técnico científico que no reportó ni no dijo nada sobre la supuesta pesca ilegal que se estaba haciendo, es un elemento que nos interesa a nosotros. Entonces, en resumen, creo que va a haber oportunidad de debatir sobre este tema. Nuestra parte considera, señor juez, que expuestos los argumentos de la forma como se han propuesto, consideramos que su judicatura debería pronunciarse por todos los aspectos que nosotros estamos formulando y cuestionando y determinar que no hay razón, señor, para siquiera
para presumir que este caso puede ir a juicio. Me resultó interesante algo que usted dijo sobre el inspector que estaba en la embarcación. Reportó respecto a la cocada, creo, de la malla, y han tenido que escanear y mandarlo a China, creo, ¿para qué? O sea, ¿quién daba órdenes a la embarcación? ¿Desde China? Yo supongo que sí, ¿no? Ese es un tema. Me hubiese gustado que este señor venga a declarar. Porque eso es algo mi conclusión, porque el que diga, porque el que podía ordenar es el que estaba en la embarcación, en todo caso el capitán, o algo por el estilo. Ellos podrían haber dicho, esta bocada no es la correspondiente, entonces la mandamos a otra bocada. Sí. Pero digamos que faxearlo y a China, así. Aquí dice, acá dice, ¿no? Comunicar al capitán, textual, el 17 de agosto le comuniqué al capitán de barco las características de la red que exige el Ministerio de Producción. Le proporcioné el decreto supremo 01-2017, el cual fue escaneado y enviado por correo electrónico por ellos mismos para su traducción al chino. Para su traducción al chino. Para que la traduzcan al chino. En chino lo... Claro, seguramente no había un operador ahí que le traducía todo. Muy bien. Creo que la defensa de la empresa hizo los mismos fundamentos o quiere agregar algo más sobre el sobreseimiento. Creo que por las 3 mismas causales. No. Hemos planteado una excepción de procedencia de acción, pero hay algunos supuestos que queremos. Esa procedencia de acción la otra vez. Sí, señor juez, pero hay unos argumentos que me gustaría pueda oírme, pues ha variado el momento en que usted ha resuelto la excepción de procedencia de acción al día de hoy en que tenemos ya una investigación culminada y agotada. No tendría que haber sido en todo caso una improcedencia de acción, sino una excepción de, como ha planteado, perdón, un sobreseimiento como lo ha planteado el señor abogado. Me voy a adherir a los fundamentos, señor juez, sin perjuicio de ello solitaría, pues me permita unos minutos a efecto de exponer algunos fundamentos. Luego que agregue lo que dice el doctor. Bien, señor juez, definitivamente los fundamentos que ha desarrollado la defensa del acusado, Marco Antonio Jamanca Vega, pues son fundamentos que hago mío. Sin embargo, señor juez, hay otros fundamentos que usted tiene que tener en cuenta al momento de desarrollar y ponderar si es que esta causa es probable que en un juicio oral pues se pueda obtener un pronunciamiento en contra de la defensa que venimos nosotros asumiendo. ¿Y por qué desarrollo esto, señor juez? Porque usted ya ha desarrollado, ha motivado en un momento, en ese mismo expediente, una excepción de improcedencia de acción, en el cual usted ha desarrollado 3 criterios, por resumirlos de alguna forma. Uno, el vinculado si es que la normatividad se aplica fuera de las 200 millas, es un fundamento que nosotros, es un criterio que nosotros asumimos, compartimos su posición. Otro criterio vinculado a los actos de investigación pendientes realizados por el Ministerio Público, en este caso el informe técnico fundamentado, y un tercer fundamento que usted desarrolle en esa excepción de procedencia de acción, vinculado a si es que existiría o no existiría norma que regule ese tipo de actividades, la extracción de pota o calamar gigante. Señor juez, ya se ha desarrollado de forma bastante amplia las razones por las cuales consideramos que no existiría una norma expresa. Recordemos que nos encontramos frente a una ley penal en blanco, la cual requiere ser complementada de forma concreta por una norma especial que de forma concreta nos dé luces respecto a las limitaciones o restricciones o procedimientos para una determinada autorización. En este caso, pues la autorización de pesca o el permiso, que también desarrolla el tipo penal. Sin embargo, señor juez, es de tener en cuenta que tanto el decreto supremo 022/2009 produce, no desarrolla de forma exacta o de forma concreta este tipo de actividad pesquera. Habla del jurel del caballa, pero no desarrolla bajo ningún supuesto en ningún artículo, ni siquiera como para poder usar la analogía respecto a la autorización o licencia que debe tener una determinada empresa pesquera para poder realizar la actividad de extracción de pota o calamar gigante. Y respecto a ese decreto supremo 022, se han emitido una serie de documentos que en efecto nos dan la razón, señalando de que no existiría regulación. Y para ello, ya lo ha expuesto el abogado que me ha antecedido, se tiene el informe técnico número 1815-2014-produce, el cual establece y desarrolla que en efecto no hay regulación. Y se requiere, por el contrario, una norma técnica que regule ese tipo de actividades. Entonces, tomando este fundamento, tomando este argumento de que no existe una norma en concreto que regule esta actividad, tenemos
que no puede ser probada, no va a poder ser probado el elemento objetivo del tipo penal. Al momento que usted desarrolla la excepción de procedencia de acción, sostiene dos elementos que deben ser evaluados, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo está basado en concreto en la autorización o en la norma jurídica vigente en el momento de los hechos que autorice o no autorice esta actividad. Ese informe, que no fue expuesto el día en que se sustentó la excepción de improcedencia de acción, y consecuentemente no fue tomado en cuenta por su despacho porque no obraba en la investigación, pues nos acredita, nos prueba que en efecto no existía una norma vigente al momento de los hechos. Y si no existe una norma vigente en concreto al momento de los hechos, ese elemento objetivo, esta ley penal en blanco no va a poder ser, no es completada, no puede ser completa. Aunado a ello, tomando este argumento de la inexistencia de esta norma jurídica vigente al momento de los hechos, si no tenemos esto, mucho menos vamos a poder acreditar el elemento subjetivo, el dolo. El tipo penal, el 308-B, nos dice la doctrina que es eminentemente doloso. Entonces, si no tenemos, partiendo de lo expuesto anteriormente por el abogado que ha antecedido, si no tenemos a un sujeto activo cualificado, es decir, no tenemos a un autor, en principio, no tenemos un autor material de los hechos, no tenemos incorporado al capitán de las embarcaciones, y no tenemos a ese otro sujeto activo cualificado, representante legal, por las condiciones que se han expuesto, ¿cómo podemos determinar el dolo de la conducta imputada? Si no están esos elementos, señor juez, no hay razón suficiente, no existe causa probable, no existe lo que la doctrina nos llama la sospecha suficiente para que ese proceso en concreto pueda ser llevado a juicio oral. Además, señor juez, usted desarrolló al momento de fundamentar la excepción de procedencia de acción la pertinencia o la necesidad de un informe técnico fundamentado. Este informe técnico fundamentado, en efecto, usted lo dice, no es un requisito de procedibilidad para la acción penal, corresponde al Ministerio Público nada más esta acción, pero de la acusación fiscal que tenemos nosotros en nuestras manos, y me voy a permitir irme a un rubro que si bien es cierto no ha sido debatido, pero consideramos sí debe ser tomado en cuenta por usted al momento de ver una causa probable, el informe técnico fundamentado, prueba. ¿Cómo se ofrece el informe técnico fundamentado? Se ofrece como documento. ¿Y qué es el informe técnico fundamentado? Eso, un informe técnico. Los informes periciales, los informes técnicos, deben ser o pueden ser admitidos para su construcción en juicio oral como documento, o debemos ofrecer al experto, al técnico, al profesional, al perito que los elaboró. Definitivamente al experto, al perito. Y esto se ve reflejado en el artículo 383, literal B del Código, perdón, literal C del Código Procesal Penal, el cual establece que los informes o dictámenes periciales, así como las actas de exámenes de debate pericial actuados con la concurrencia o debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir a juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de su voluntad de las partes, también será lectura de los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe. Entonces, la pregunta es, este documento, más allá de los otros elementos que hemos desarrollado, ¿podría ser actuado en un eventual juicio oral? Y la respuesta la tenemos en la casación número 220-2012 Cusco, la cual señala que, por tanto, solo es pertinente que se den lectura a las declaraciones preliminares en donde el testigo de víctima o imputado, por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito, no haya podido asistir al contradictorio, lo que no ha sucedido en el presente caso. Entonces, si no se ha ofrecido al especialista que deba sustentar ese informe técnico fundamentado... Estos medios de prueba, o sea, como elemento de comisión se puede ofrecer el documento.
O sea, el derecho que usted está analizando es un medio de prueba. Si bien es cierto, señor juez, es un medio de prueba y debe ser batido en un estallido distinto, la conclusión a la que quiero llegar es que aunque utilicemos el informe técnico fundamentado como elemento de convicción, ese informe técnico fundamentado no es útil para la siguiente etapa y consecuentemente no podría servir como carga probatoria de cargo para poder sustentar esta imputación. Entonces, señor juez, consideramos que al no darse los elementos del tipo, tanto en el marco objetivo como en el elemento subjetivo, pues esta causa debe ser sobreseída conforme lo establece el artículo 344, numeral 2, literales A, B y D, conforme ya han sido desarrollados en momento anterior. Muy bien, traslado fiscalía. El causal de sobreseimiento. Ya sabe. Sí. Hecho no se puede atribuir al señor Jamanca, por ejemplo. El hecho es atípico por su elemento objetivo, subjetivo, falta de actividad y falta de delito de convicción suficiente, lo que existe no lo sustenta. A ver. Empecemos por el primero. El hecho El hecho atribuible no puede ser atribuido al acusado Jamanca Vega. Muy bien. Señor juez, el artículo 314A señala concretamente la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas. Y esto es dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en el título en el presente título, donde están comprendidos los delitos ambientales. El señor Jamanca Antonio Vega se le da un poder a través de la partida registral número, si me permite, se le da una copia sobre Suspende. sí.